Hola, buenos días. Bienvenido a todos, soy David Castanedo. Hoy vamos a hacer una webcast dentro de las diferentes webcasts que hacemos dentro de Awerty los viernes a las 12 y la webcast de hoy se basa fundamentalmente en aspectos relativos a la seguridad web, a la seguridad de nuestro sitio web o de nuestros sitios web que tenemos a nivel de empresa. La persona que os realizará la webcast es Josep Díaz. La intención en esta webcast es que veamos aspectos relativos a la seguridad que hemos de tener a nivel de web, como es seguridad perimetral, eh, cómo debemos proteger adecuadamente todos aquellos sitios web que están basados en gestores de contenidos, como podría ser WordPress o podría ser .NET Nuke o podría ser Magento. Luego un elemento que también consideramos que es relevante es todo lo relativo a aspectos de actualizaciones y backup de estos sitios web. Pensad que estos sitios web pueden estar, o bueno, nuestra nuestra presentación de hoy, pues nos pasaremos en sitios web que pueden estar funcionando bajo Internet Information Server en plataforma Microsoft o que podrían estar trabajando también en plataforma Linux. Bien. Eh, y también hablaremos fundamentalmente de aspectos de la topología, de la ubicación de estos servidores web, recomendaciones, aspectos que se han de tener en cuenta. Y por último, algo que siempre consideramos que es básico, es que por mucho que nosotros consideremos que nuestro sitio web está seguro hoy, está seguro ahora, está seguro después de haber hecho todas esas verificaciones. Pero a partir del minuto uno, después de esas verificaciones, el sitio web puede llegar a tener pues algún tipo de problemática, con lo cual aspectos de revisión de todo lo que tiene que ver con la seguridad web, auditorías externas que se puedan llegar a realizar, etcétera, tienen que estar dentro de nuestra hoja de ruta siempre que tengamos sitios web de empresa y sitios web que son relevantes para el funcionamiento de nuestra empresa. Sin más, os dejo ya con Josep y empezamos ya mismo. Hola a todos, buenos días. Soy Josep Díaz. Bueno, antes que nada, pedirle un poco de disculpas porque estoy un poco constipado, así que ni la voz ni el tono quizás son los más adecuados, pero bueno, vamos a intentar que no sea ningún drama tampoco. Bueno, eh, como os comentaba David, bueno, esta webcast va a estar, bueno, básicamente enfocada a tener en cuenta si en nuestro sitio web realmente está todo bajo control. Eh, claro, el sitio web hoy en día permanece ya o es ya uno de los pilares de casi todas las empresas, ya bien sea por un hecho de querer que la página web sea más un elemento más en cuanto a ventas y marketing, por ejemplo, o en cuanto a que la página web sea el sitio de contacto principal y donde tengamos nuestro portfolio, o dependiendo de la actividad de la empresa donde tengamos pues la demostración real de los productos que se fabrican, etcétera, etcétera. Con lo cual, pues bien, esto es evidente que es un pilar de la empresa el cual debemos tener bien posicionado, controlado y que no sufra ningún tipo de daño que pueda afectar a la empresa de forma muy grande.
Si bien es cierto también que y a lo mejor en esta webcast no lo tocaremos del todo a fondo, pero también es cierto que existen otros tipos de sitio web que vendrían siendo, por ejemplo, los sitios tipo intranet, de los cuales nosotros también realizamos auditorías, evidentemente, porque el hecho de que sea una intranet no lo excluye de que tenga ciertas vulnerabilidades y que pueden ser atacadas de forma deliberada o no. Quiero decir que por el ser el hecho de que sea una intranet, el usuario a lo mejor está causando un daño de forma que él no lo conoce. Por el hecho de pues, que a lo mejor tiene la máquina infectada y, pues, por ejemplo, un troyano está efectuando algún tipo de daño contra ese intranet. Entonces, esto habría que diferenciarlo un poco. Lo que ocurre es que, hablando en términos generales de protección de páginas web, como ya veremos después, sobre todo en el tema de la auditoría, hay elementos de protección que son aplicables tanto a sitios externos como a sitios llamados intranet. Pero bueno, vamos a enfocarlo sobre todo, antes de llegar al punto de la auditoría, vamos a enfocarlo sobre todo a lo que es la protección de los sitios web conocidos como tal, como os decía hace un momento, que ejemplos de portfolio de la empresa, un pilar imprescindible, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Y estos son los 5 puntos que David resumía un poco, ¿no? ¿Cuáles son los 5 aliados que debemos tener en cuenta para corroborar que nuestro sitio web, pues, es robusto y hay unas garantías de que hay aspectos cubiertos? Por un lado estaría la seguridad perimetral. Luego tenemos el basar el sitio web en gestores de contenidos, WordPress, Drupal, Donenduke, Joomla, etcétera, etcétera. Las actualizaciones y el propio backup del sitio web, la topología y ubicación y luego el producto que también nosotros ofrecemos como tal, que es la auditoría de seguridad. Perdón. Bueno, pues vamos allá. Entonces, en el primer punto nos encontramos con la seguridad perimetral. A estas alturas seguramente todos conocemos o sabemos lo que es la seguridad perimetral basada en un firewall, por ejemplo, ya bien sea físico o por software. La opción quizás más robusta hoy en día sea la opción física, fabricante dedicado exclusivamente a ello, de los cuales en el mercado hay un montón. Todos conocemos pues Cisco, Fortinet, SonicWall, Clavister, del cual nosotros somos partners y estamos bastante contentos. Todo un tipo de soluciones físicas que, bueno, su ubicación real, física, válgame la redundancia, pues es ponerlo detrás de lo que hace el enrutamiento, por detrás del router, bien. A partir de ahí, esa seguridad es un elemento que controla todo el tráfico entrante y saliente de esa red, de ese nodo. Por detrás, evidentemente, deberá estar el servidor que aloja la página web o los servidores que alojan los servicios de la página web. ¿Bien? Entonces, aquí, en la seguridad perimetral, como podemos ver, pues hemos creado, diferenciado en 3 elementos, ¿no? En firewall, IDS, IPS y WAF. Bien, ahora los comentaremos un poco más en detalle. Entonces, bueno, lo que os comentaba, no todos sabemos lo que es, o deberíamos saber a estas alturas, lo que es un firewall. Digo deberíamos saber porque me gusta insistir en que bajo mi punto de vista, como técnico en seguridad, no me gusta pensar en una empresa en la cual todavía no se ha planteado tener un firewall. Bien. Es que hoy en día, por mucho que pensemos que nuestra empresa no es susceptible a recibir un ataque, porque, qué sé yo tengo una gestoría, somos 5 empleados y tenemos 4 ordenadores y un servidor de datos. Bueno, pues si tú crees que eso no es susceptible a ser atacado, amigo, te equivocas mucho, porque un atacante realmente, a ver, podríamos diferenciarlo en varios tipos de atacantes, pero centrándonos en este caso que os acabo de explicar de una gestoría pequeña, por ejemplo, un atacante no sería solo la persona que va a ir a buscar esa gestoría para atacarla, sino porque lo que es toda la ciberguerra que se lleva a cabo a nivel global no está basada solamente en la acción de un usuario individual que está sentado frente a su ordenador. Está basada en botnets, etcétera, etcétera, elementos que de forma automatizada buscan nodos, buscan características, buscan protocolos, buscan puertos abiertos, etcétera, etcétera. Entonces, si esa gestoría, por ejemplo,
tiene un acceso externo a través de terminal server contra su servidor porque hay un empleado que por las tardes necesita trabajar contra el servidor y esa conexión por terminal server no está protegida, es susceptible a ser atacada. Porque un elemento automático habrá encontrado, si lo está buscando, un acceso a RDP, terminal server, y uno de los nodos que ha encontrado es esa gestoría. Y lo que va a hacer automáticamente es intentar atacarlo. ¿Por qué? Dices, ¿pero por qué ese sitio? Porque lo importante de los ataques automatizados, el recabar información, ya no es tanto lo que haya después, sino que primero se busca, luego se intenta, y si se consigue, ya se verá la información que se puede recabar. Pero como os podéis imaginar, sería gravísimo, incluso para esa gestoría pequeña, el hecho de que se consiguiera entrar en el servidor y se robaran datos a través de esa conexión de terminal server. Sería muy grave, porque podríamos estar hablando, por ejemplo, de un caso de extorsión. Te robo la información y la hago pública si no me das tanto, o te la elimino si no me pagas a cambio tanto. Casos como estos los hay a diario. ¿Bien? Bueno, pues un firewall, el cual debería tener cualquier empresa, lo resumimos un poco en que trabaja en las capas del modelo OSI, ¿vale? No vamos a entrar a fondo esto, pero hay varias capas y hace que el firewall trabaja en dos tipos de capa, la de red y la capa de aplicación. Bien, a partir de aquí lo que hace es pues trabajar con la capa de red con protocolos y puertos y la capa de aplicación pues por lo que sería aplicaciones a tener en cuenta a la hora de filtrar el contenido. Bien. Trabajan a grosso modo con reglas predefinidas, que serían la denegación, el permitir y el rechazar. Bien, que el rechazar es distinto a la denegación, porque el rechazar se podría estar enviando la petición hacia otro sitio, por ejemplo. Bien. Trabaja con puertos y protocolos. Cuando digo puertos podemos estar hablando de los puertos estándar y los no estándar, es decir, los servicios que hay detrás de cada puerto están estandarizados bien por la IANA, que se dice en Internet. Entonces, estos puertos establecidos por IANA hacen la correspondencia de un puerto a un servicio. Es decir, por ejemplo, el puerto TCP25 corresponde al servicio SMTP de correo. Bien, el puerto 80 TCP80 corresponde al tráfico HTTP. El puerto TCP 443 corresponde al tráfico securizado, encriptado, SSL de HTTP. Bien. Y los puertos no estándar entrarían también dentro de esta protección, porque hay una triquiñuela que se usa a veces, que es tirar hacia puertos altos para definir servicios, porque luego el que un atacante manual, cuando digo manual me refiero a una persona individual, ¿eh? Cuando un atacante individual de forma manual o un sistema automatizado buscan los puertos, este ataque normalmente se hace primero contra los puertos estándar, porque hay más probabilidades de encontrar servicios y protocolos por detrás de esos puertos. Pero eso no exime que la altitud que nos permiten los puertos, es decir, que van desde el 1 hasta el 50.000, bien, esa altitud en la que nosotros hemos derivado los servicios para engañar a un escaneo automático, igualmente no se puede hacer. Es decir, el puerto que está abierto a la escucha es susceptible a que pueda ser encontrado y posteriormente intentar atacarlo. Bien. Y luego, pues, los firewalls pues, trabajan con las firmas actualizadas. Las firmas actualizadas pues, vendría a ser algo muy parecido, exactamente igual a que puede ser un antivirus. Recibe actualizaciones de ese fabricante, que si es un buen fabricante lo tendrá al día y lo tendrá disponible al 100%, en que su dispositivo recibe firmas actualizadas para que ciertos encabezados, ciertos envíos de datos a través de puertos se puedan ser filtrados, ¿bien? Porque los ataques cada vez son más complejos y no es lo mismo intentar un usuario y contraseña, por ejemplo, de un protocolo contra un protocolo FTP de forma manual, un usuario y contraseña, que un proceso automatizado que intenta atacar contra un FTP y que está lanzando una serie de peticiones en un espacio de tiempo muy corto, muchas peticiones, ¿bien? Disculpad. Entonces, esas firmas actualizadas están advirtiendo de que, ojo, esta petición que viene en este tiempo, tan corto de tiempo, y este montón de peticiones, parece que pueda ser este tipo de ataque. Entonces, esa firma actualizada le estaría diciendo al firewall, vale, esto vamos a cortarlo o vamos a derivarlo hacia otro sitio. ¿Bien? El ejemplo del FTP quizás no es el más contundente, porque al final el FTP es muy básico y sí que es cierto que en casi todos los firewalls desde hace muchos años el drop y el deny tienen
unos thresholds o unos límites, ¿vale? Para el FTP, dicen, oye, mira, a partir de tantas peticiones, esto me lo cortas y fuera, ¿bien? Pero por eso de ahí las firmas actualizadas, porque los tipos de ataques van evolucionando, van mejorando, y a partir de aquí, para un firewall sería casi imposible gestionarlo si no fuera que tiene firmas actualizadas. Bien, y exactamente igual que un antivirus. Para un antivirus, el troyano W32.backdoor de ayer, ¿vale? No es el mismo que se haya podido generar para hoy. Entonces, si no tiene la firma actualizada, el de hoy no lo va a poder detener. Bien. Bueno, en la seguridad perimetral también encontramos los IDS e IPS, ¿vale? La descripción de esto es la Intrusion Detection System o Intrusion Prevention System, ¿bien? Hay una pequeña diferencia, que uno es la detección y la otra es la prevención, que digas, bueno, parece un poco absurdo, ¿no? Porque en realidad siempre me va a interesar la prevención. Eso no es del todo cierto, porque en realidad eso nos puede ocasionar problemas, porque nosotros podemos tener ciertos tipos de conexiones contra nuestro sitio web, ¿vale? Que puedan ser detectados como un ataque, bien, porque realiza muchas conexiones al mismo tiempo o lo que sea, pero nosotros solo necesitamos detectarlo, porque a lo mejor queremos que la máquina X lo pueda hacer y la máquina Z no lo pueda hacer, bien. Por eso la diferencia entre detection y prevention, bien. Bueno, también trabajan con reglas, alarmas y firmas, es decir, tienen una serie de reglas por marcados por lo mismo, por un threshold, los límites, por el tipo de intrusión, qué quieres que haga con eso, que lo deje pasar, que lo pare, etcétera, etcétera. Alarmas, igual que un firewall, es decir, podemos hacer que envíe alarmas a través del correo, SMS, etcétera, etcétera. Bien. Y también por firmas actualizadas. Bien. En el tema de las firmas, como os decía antes, que en los firewalls esto ya es así, es un estándar de casi todos los fabricantes. En el tema de los IDS y los IPS, esto varía un poco, porque como hay sistemas de IDS y IPS que son gratuitos, esto a veces no queda demasiado cubierto, ¿bien? Pero bueno, de todas formas, en cuanto a detección, y luego lo veremos con algún ejemplo práctico, ya veremos que el tema de las firmas no es demasiado necesario, porque en realidad la detección de un intento de intrusión enseguida se ve, sobre todo por la generación de tráfico y el tipo de tráfico, ¿bien? Luego lo veremos. Disculpad. Espera un segundo que bebo un poco de agua. Bien, lo que remarcar aquí, pues lo que os comentaba hace un momento, ¿no? Que IPS en cierta medida es bastante comparable a un firewall, porque la prevención de intrusión, pues bueno, el firewall al final, en resumidas cuentas, a grosso modo, eso es un poco lo que hace. La diferencia es que esto lo podemos tener en formato software en una máquina y administrarlo de una forma distinta, ¿vale? Pero bueno, es interesante tener, a poder ser, los dos sistemas, porque como os apunto aquí en el último aspecto, hay ciertos firewalls que ya incluyen estos sistemas, ¿bien? Por ejemplo, nosotros con el fabricante con el que somos partners, con Clavister, tienen un sistema de IDS IPS incluido en el software embebido del Clavister, bien, que por licenciamiento viene aparte, pero se puede usar teniendo la misma pieza de hardware, por así decirlo, bien. Y por último, en la seguridad perimetral encontramos lo que es un WAF, un WAF, bien. Son las siglas de Web Application Firewall, bien. Los Web Application Firewall se han creado a partir bueno, lo que os pongo aquí, ¿no? De una necesidad clara de controlar ataques contra ciertos protocolos, lenguajes y aplicaciones, como HTTPS, HTML, SQL, MySQL, etcétera, etcétera. Claro, estos son servicios derivados o protocolos derivados a elementos que están relacionados con la página web, ¿bien? Es decir, el cabezal de la página web, todos sabemos que es un sistema HTML o ASP o lo que sea, bien, que están en un puerto 80, como decíamos antes, puede estar derivado en un puerto no estándar 8080 o 3520 o lo que sea, bien. Pero relacionado a la página web hay un montón de servicios que todos sabemos que la página web necesita. Es decir, si tenemos, por ejemplo, una página web en la que tenemos que hacer, después de un login, una contraseña, una gestión contra una base de datos MySQL porque tenemos que introducir los datos de una comanda, ¿bien? Estamos diciendo ya que esa página web, pues seguramente detrás, pues funcionará con una base de datos SQL relacionada con MySQL, etcétera, etcétera, ¿bien? Entonces, los Web Application Firewall se crean por esta necesidad real de tener un software que controle
ciertos ataques contra ciertos protocolos, lenguajes y aplicaciones muy concretos. Bien, está claro que de entrada, en la cúspide de la pirámide, arriba del todo, tendríamos el firewall, ¿vale? Que es el que gestiona el tráfico, hablando en plata, todo el canuto de tráfico, bien, y inspeccionándolo. Pero los Web Application Firewall, por ejemplo, están muy bien porque en la parte interna, lo que lo podemos poner como frontal delante de la página web, nos hacen una serie de análisis y prevenciones bastante interesantes, me parece a mí. Bien. Bueno, pueden ser por hardware o software, aunque mucha gente opta por el tema software porque los Web Application Firewall se pusieron muy en boga en el entorno Linux, en soluciones gratuitas, bien, como veremos después en algún ejemplo. Y bueno, son soluciones que evidentemente con esto no es suficiente, pero de forma adicional me parece interesante tenerlo, porque os puede salir también a coste cero y tenemos cositas ahí que nos hacen un trabajo interesante. Bien. Del mismo modo que con IDS e IPS, hay firewalls que también incluyen este servicio de forma embebida, ¿bien? Que ponen este control adicional sobre estas necesidades básicas de las páginas web. ¿Bien? Lo de que trabajan de forma embebida es bueno porque trabajan a través del protocolo HTTP y HTTPS, bien, inspeccionando todo ese protocolo. Bien. Bueno, pues como hemos comentado los 5 puntos, vamos a saltar ya al segundo. Hemos visto ya la seguridad perimetral, resumimos un poco, hemos visto el tema del firewall, el tema de los IDS e IPS y el tema de los WAF. Bien, estos son los 3 elementos que tendríamos ahí haciendo un control. En el siguiente punto nos encontramos en que nosotros valoramos de forma muy potente el trabajar con gestores de contenido porque garantizan ciertas cosas, ¿vale? Gestores de contenido, como os ponía ejemplos cuando os lo explicaba, ¿bien? Drupal, WordPress, Joomla, .NET Nuke, ¿bien? Entonces, claro, trabajar con un gestor de contenido garantiza ciertas cosas. Bueno, punto número 1, pues los tiempos de instalación y configuración pues se rebajan, evidentemente, porque en un ejemplo doméstico, pues tenemos a alguien que quiere montar una página web en 5 minutos y hoy en día casi todos los proveedores nos lo ofrecen, ¿bien? Porque tienen los packs montados de una página web que puedas montar en WordPress, la tienes montada en nada, en 5 o 10 minutos, literales, ¿bien? Entonces, claro, los tiempos de instalación y configuración se reducen si lo comparamos con el tipo de conocimiento y implementación que había que hacer antes a nivel, pues, HTML, por ejemplo, ¿ven? HTML5, etcétera, etcétera, los lenguajes que sean, ASP, etcétera, etcétera. Entonces, esto ha sido un avance muy importante, ¿vale? Con lo cual no es necesario, pues, unos grandes conocimientos en programación web. Que no quiere decir que siempre tengamos algunas cosas en cuenta, de que cuando nosotros creamos una página pues con algún gestor de contenidos tipo, pues por ejemplo, un Joomla, bien, no tengamos a mano algún recurso, pues por ejemplo, nosotros mismos, a Werty, para que den algún tipo de soporte. Porque el hecho de que sea tan fácil no lo exime de que luego los problemas no sean fáciles. Es decir, no es proporcional, bien. La instalación es fácil, la configuración es fácil, los problemas que voy a tener son pocos, eso no es cierto. Bien, así que os recomiendo que siempre tengáis a mano algún recurso, bien, que hagáis hecho pues algún curso online, que leáis algunos detalles a fondo, ¿vale? Porque no hay que dejarlo tanto a la mano de, bueno, como lo tengo con un proveedor y se monta solo, pues ya, ¿vale? Los problemas pueden ser más grandes, ¿vale? Por detrás tienen pues comunidades importantes de usuarios, pues con los que se comparte información, ¿no? De problemas, soluciones. Más allá encontramos también el tema de generación de plugins, de applets, ¿vale? Que corresponden a todas estas plataformas. Pues con las que nosotros, si por ejemplo tenemos un sitio, qué sé yo, en Joomla y queremos montar el API de Facebook para que la gente le dé a me gusta en cada uno de nuestros apartados, pues vamos a encontrar en la comunidad de Joomla centenares de APIs que enlazan con el API de Facebook, ¿no? Para poder hacer esa función. Esto es un ejemplo a grandes rasgos. Las actualizaciones de seguridad ya estarían testeadas, es decir, ya no tanto de seguridad, sino también de los upgrades, los fixes, ¿vale? Como luego veremos en este último punto. Eso está testeado, es decir, no se pone en producción para a nivel global, a menos que antes no se haya comprobado, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, eso ya es un gran qué, porque si nosotros tenemos nuestro formato de página web aislado, que la hemos hecho nosotros mismos en un servidor basado en lenguaje ASP, la hemos programado, por ejemplo,
bueno, es cierto que hay ciertas reticencias a la hora de hacer qué tipo de actualizaciones. Es verdad que, como luego lo veremos, ¿no? Deberíamos tener pues un recurso en cuanto a poder recuperar un backup de esa máquina, etcétera, etcétera. Pero la ventaja que nos da trabajar con un gestor es que estas actualizaciones de seguridad, los upgrades y los fixes están ya testeados, ¿vale? Los fixes, sobre todo, haciendo énfasis en este último punto, de que se generan estos fixes en respuesta a grandes vulnerabilidades que se han descubierto últimamente, como el Heartbleed o el Poodle, ¿bien? Estos son ataques a protocolos muy extendidos, que son el SSL, ¿vale? Que lo que hacen es securizar el tráfico HTTP, haciéndolo pasar por el HTTPS. Y bueno, pues como ha habido ciertos problemas a nivel global, es evidente que los gestores de contenidos han tenido que poner las pilas, ¿no? Porque de no ser así, habría muchas páginas con muchos problemas a nivel global. ¿Bien? Perdón. Entonces, como os decía, ¿no? Esta generación de fixes, aparte de que está testada previamente, lo que tenemos de ventaja es que se generan lo más rápido posible. Es decir, un fix para Drupal va a estar disponible horas después, muy pocas horas después de que se haya conocido la vulnerabilidad. ¿Bien? Ahí es un equipo que se pone a trabajar y enseguida lo podemos tener cubierto y podemos estar tranquilos. Bueno, en el tercer punto encontraríamos el tema de las actualizaciones y el backup de la página web. Por aquí lo hemos puesto en el mismo punto, más o menos, perdón, porque me parecía que todo venía un poco de la mano, ¿no? Porque al final las actualizaciones pueden dar problemas también y a raíz de eso nos podemos encontrar que tengamos que hacer un backup de ciertas cosas de la página web o bien de la página web entera o de la máquina virtual entera, ¿bien? Entonces, me gusta tenerlo un poco de la mano, ¿vale? Porque también, y o visto desde otro punto de vista, es si no hemos realizado alguna actualización en su debido momento, puede que tengamos algún ataque, tengamos que parar la página web y recuperar algún backup, ¿vale? Por no haber tenido esa actualización. Entonces, con las actualizaciones deberíamos tener en cuenta, bueno, punto número 1, que conviene realizarlas de forma regular. Bueno, sí, es que esto parece una obviedad, pero bueno, yo en las auditorías os puedo decir, pues, casos en que, qué sé yo, en que alguien sigue haciendo trabajar la página web en un Internet Information Server 6 sin la actualización de seguridad para el Web 0 Day, ¿vale? Que fue un exploit muy famoso hace tranquilamente 8 o 10 años. Y una auditoría de a lo mejor hace un año o dos, encontrarme ese fallo de seguridad, de no tener esa actualización. Entonces, bueno, no lo demos tan por hecho, ¿bien? Porque el hecho de que esté el servidor funcionando no quiere decir que algún día nos podemos llevar algún susto por no haber hecho esa actualización. En este caso estaríamos hablando ya de un upgrade de versión, ¿vale? Pero bueno, igualmente eso lo consideramos como actualizar el sistema, ¿vale? Gestionarlas de forma centralizada, a ser posible, o necesario. Cuando digo a ser posible o necesario, me refiero a que de forma centralizada, por ejemplo, si es un servidor Linux o servidores Linux, ¿vale? Va a ser un pelín más complicado, porque Microsoft tiene un poco más de terreno ganado en esto, o ha picado más piedra, y tiene ciertas soluciones para eso. Un segundo que bebo agua, disculpad. Entonces, si es en el caso de Linux, a lo mejor es un pelín más complicado, ¿vale? En el caso de Microsoft, pues por eso pongo de modo centralizado a ser necesario, porque si tenemos la oportunidad de tener una granja de servidores con pues, servicios página web, 5, 6, los que sean, y tenemos la opción de poder controlarlos con Windows Update Server, Windows Server Update System, ¿vale? Bueno, pues ahí tenemos la opción de controlarlos todos de forma centralizada, lo cual no hace falta explayarse mucho, pero tiene unas ventajas infinitamente por encima de hacerlo de forma manual, servidor por servidor. Bien. Solo descargarlo desde los sitios oficiales. Con esto me refiero en los sistemas Microsoft a hacerle el sistema de optimizaciones desde Windows Update, y desde los sistemas Linux hacerlo desde los repositorios Linux, siempre y cuando además hayamos actualizado los repositorios, que ya sabéis que los sistemas Linux a veces hay que actualizarlos de forma manual para que vayan a buscar ciertos paquetes de actualización de aplicaciones de terceros que necesitamos,
¿vale? Y tanto para el caso de Microsoft como para el caso de Linux, intentar no tirar demasiado de las actualizaciones de forma manual, buscando la actualización del software y tal, no irse por las ramas a buscar la actualización en la página web del fabricante, pero que no sé bien si es esa. De Linux, bueno, como no lo tengo muy claro, pues lo descargo de esta página, lo pongo en la máquina, lo descomprimo y lo actualizo, ¿vale? Peligroso, ¿vale? A ser posible tener un entorno de laboratorio, esto ya es un tema más de, bueno, tener los recursos tanto económicos como físicos para poder hacerlo. Lo que pasa es que la virtualización hoy en día lo permite de forma más fácil, pero esto sería casi la panacea, ¿vale? Entorno de laboratorio, pruebo la página web, le meto caña, la monto, la desmonto, pruebo esto, pruebo lo otro, y después de todo eso subirla en producción, ¿vale? Y mantenerla ahí en el laboratorio para seguir haciendo pruebas con los updates y demás, ¿vale? Por lo demás, hacer las actualizaciones porque ponerlas ahí en el laboratorio garantizará, perdón, si la máquina se puede actualizar o no, ¿vale? Y disponer de un buen plan para revertir esa actualización en caso de que no haya funcionado, en caso de que nos ocasione problemas con otra aplicación, en caso de que nos ocasione problemas con el front-end, etcétera, ¿vale? Eso significa, en parte, también tener un backup y, bueno, ver qué es lo que podemos, la velocidad con la que podemos tirar hacia atrás, ¿vale? Bueno, vamos con el cuarto punto, ¿vale? Que sería el tercer punto, perdón, que sería el tema del backup, ¿vale? El tema del backup, pues bueno, también parece una evidencia, todo lo que el backup conlleva, pero sí es cierto que es un poco como el énfasis que he puesto en el tema del firewall, ¿no? Que parece que hoy en día pues se da por hecho que esto es así y luego nosotros descubrimos casos en que esto no está gestionado, ¿vale? Entonces a mí me parece un error bastante grave el no usar un backup, por ejemplo, con herramientas adecuadas para cada entorno. Es decir, bueno, si tenemos pues una cantidad importante de servidores que ofrecen ese servicio web, ¿vale? Si estamos seguros de que estamos haciendo el backup de la forma más adecuada, ¿vale? Con un producto que nos permita hacer el backup de una forma adecuada. Es decir, no es lo mismo hacer el backup, por ejemplo, en un pequeño entorno Linux de forma manual, de las bases de datos de forma manual, a través de consola, copiar las bases de datos y luego copiarlas a un repositorio, etcétera, que en grandes entornos, pues, por ejemplo, qué sé yo, es lo que os decía, ¿no? Pues de servidores Microsoft, en los que tenemos 6 servidores que están ofreciendo ese servicio web o de esas webs, y a lo mejor tenemos que recurrir a software más dedicado, como por ejemplo, no sé, UDP de ArcServe, que nos va a permitir hacer la copia de todos los sistemas de la máquina entera. Bien, hay que diferenciarlo un poco. Aunque el ejemplo que os pongo del backup de forma manual de una máquina Linux, de sus bases de datos, no es una mala opción, teniendo en cuenta que es esa única máquina, ¿bien? Pero que sea además la propia copia desde la propia consola de la máquina, etcétera, ¿no? Lo que decíamos, que sea adecuado para ese entorno. Tener una rotación adecuada, pues que tenga cierta lógica, ¿no? Es decir, eso también mucho en función del tipo de página web que tengamos. En una página web estática en la que ofrecemos información de la empresa y poco más, no hay news, feed, no hay actualización de contenido, etcétera, pues bueno, pues a lo mejor puedes haciendo un backup manual, pues una vez al mes de esa página web, ¿vale? No es ciertamente muy preocupante porque como no hay cambios, en el momento que queramos revertir, si tenemos que tirar de una copia de hace 30 días, no pasa nada, ¿bien? Pero si la web es dinámica, si la web tiene muchos cambios, que al final esa es la tendencia real, porque lo que tiene de bonito las webs actuales es que son muy dinámicas, ¿vale? La rotación de este backup va a tener que ser de un tiempo, de un plazo más corto, ¿vale? Es decir, podés hacer backups de forma diaria, de forma semanal, etcétera, incluso más, incluso por horas. Todo dependerá del contenido que tenga de la página web, ¿vale? Porque si en una semana hay un montón de cambios y tenemos un backup de 7 días atrás, pues tenemos un problema, ¿vale? Y bueno, luego crear los planes.
pues crear un plan de contingencia, que significa pues que, vale, está muy bien que tenemos claros estos dos puntos, pero vamos a probarlo antes de que sea un ataque real o que tengamos que restaurarlo de forma real, ¿vale? O sea, podemos encontrar con sorpresas. Y esa página web que creíamos que teníamos cubierta porque el backup era cojonudo, bueno, pues a lo mejor tenemos un problema y tardamos 2 días en restaurar la página web. Y eso, vale, el backup es fantástico, pero resulta que he tardado 2 días porque el recuperarlo no lo he probado y me está dando ciertos problemas, ¿vale? Pues con lo cual ahí las dos patas, una ya nos falla, ¿vale? Y a ser posible, y esto ya también es un tema, como os decía antes con lo del tema del laboratorio, esto es más un tema ya económico y físico, el poder replicar de forma externa el backup. Es decir, tenemos el backup del backup, ¿vale? Sería fantástico, porque ya si nos falla una cosa, pues tiramos del segundo recurso y ahí sí que no hay, aquí hay poco margen de error, ¿bien? Bueno, luego el siguiente punto es el diferenciar la tipología y localización de los servidores web, ¿bien? Claro, con una de tipología, aquí que está definido en cuanto a que tenemos un servidor que presta los servicios de la propia web, ¿vale? Lo que sería el lenguaje de programación, HTML, ASP, lo que sea. En un segundo servidor, tener, por ejemplo, las bases de datos. Y aquí me faltaría un tercero que le podría haber puesto como ejemplo, que sería el propio servidor de seguridad, ¿vale? Imaginemos que hemos optado, además, por un Web Application Firewall, pues tenerlo en un tercer servidor, ¿vale? Sería un poco la topología de distribución. Intentar hacer un poco de segmentación, porque la segmentación al final nos da seguridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque tener los servicios dedicados para el host web, para la base de datos, por ejemplo, y para la protección, es porque los recursos de las máquinas no van a ser tan altos. Es decir, el consumo de recursos de cada máquina va a ser el que tenga que ser pues, para la gestión de la base de datos o la gestión de la protección. Si lo ponemos todo dentro de un mismo servidor, corremos el riesgo de que esa máquina se nos sature, ¿vale? Como os decía, la segmentación nos da seguridad, igual que con la red física también se recurre mucho a la segmentación, ¿vale? Porque es un perfil estándar de seguridad. En la topología de distribución de servidores para servicios web también lo debería ser, ¿vale? Luego tener esta segmentación también nos permite la recuperación por piezas. Es decir, nosotros podemos haber tenido un ataque contra la base de datos, ¿vale? Si todo eso lo tenemos en el mismo servidor, lo que tardemos en recuperar no va a ser lo mismo que tener que recuperar solamente, por ejemplo, la base de datos o el servidor de base de datos, ¿bien? O sea, ahí la segmentación también nos permite dar un poco más de rapidez, ¿vale? Y a lo mejor cabría poner aquí un cuarto elemento que me parece interesante y luego os explicaré un poco lo que es, que sería incluir un honeypot, ¿vale? Un honeypot es un cuarto servidor que podríamos incluir que estaría dando servicios falsos de web. Es decir, imaginaos que, pues evidentemente tenemos el servidor de web detrás de una IP pública, ¿vale? Detrás de esa IP pública pues funciona el servidor web, el servidor de base de datos, el cual no es visible desde la IP pública, y el de la protección que tampoco lo es, ¿vale? Y bueno, pongamos que un sistema automatizado de ataque pues resulta que encuentra esta página web y por lo que sea le interesa, ¿vale? Y empieza a probar ataques. El hecho de que lo consiga o no lo consiga ya nos conlleva un problema porque además estaríamos hablando de la saturación de la línea por si intenta hacer un ataque de denial of service, ¿bien? Pero si tenemos un honeypot, que un honeypot no es más que un tarro de miel, ¿vale? Es un servidor el que tendremos montado para engañar a esos escaneos automáticos. Es decir, si un escaneo automático va a buscar en nuestro nodo, en nuestra IP pública, y encuentra el servidor nuestro en producción y el honeypot, os aseguro que contra el que va a tirar es el honeypot. ¿Honeypot qué significa? Pues tener un servidor que tiene servicios falsos que están creados para que un robot o un sistema automatizado vaya probando ataques, ¿bien? Disculpad. Un segundo que bebo agua. Entonces, tener este servidor honeypot implica que el ataque deja de lado al servidor real en producción. ¿Bien? Es una metodología bastante interesante, porque se pone poco en práctica, pero en realidad nos costaría muy pocos recursos, porque podríamos estar hablando de una máquina virtual con un sistema operativo gratuito Linux, ¿vale? Y con unos servicios honeypot que podemos montar en pocos minutos, ¿vale? Porque además existen en Internet recursos para descargarlos y montarlos en un servidor y poder tenerlo en un momento, ¿vale? Me parece una opción interesante.
Perdón. Vale, y luego de la topología también tenemos la ubicación, ¿vale? En la que nosotros también le hacemos mucho énfasis en el tener las ventajas del hospedaje en cloud público, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues las ventajas de trabajo con una máquina virtual, en resumidas cuentas, tenemos el mantenimiento del sistema operativo garantizado por el proveedor de hospedaje en cloud, ¿bien? El mantenimiento del hardware, evidentemente, ya sea nuestro servidor dedicado o compartido dentro de un servidor físico, el mantenimiento del hardware está garantizado. Tenemos las garantías de seguridad por parte del proveedor, es decir, los grandes colmenas de Amazon, de Azure, de Microsoft, evidentemente están protegidas, no están ahí con una salida y entrada a Internet donde pasa todo. Es evidente que no es así, ¿vale? Garantías de recuperación en cuanto a posibles fallos, ataques y demás, y copias de seguridad opcionales, pues evidentemente hay proveedores que pago previo, disculpad, pago previo, pues tienen la opción de ofrecerte a ti, pues mira, la máquina virtual si quieres podemos hacerte una copia cada día. Tiene este coste, pero lo podemos hacer. Bien. Las ventajas, a grosso modo, de trabajar en cloud público. Que hay gente que desconfía y dice, bueno, pues que trabajar en cloud público y está en un sitio donde yo no puedo controlar y lo prefiero tener en mi CPD. Bueno, bien, son dos opciones. Y yo, las razones técnicas por no trabajar en cloud no creo que sean muchas, por no decir ninguna, pero es una opción personal al final, ¿bien? Yo insistiré siempre en el trabajo en cloud público, por lo que a los técnicos nos respecta, las ventajas que nos da, ¿vale? Pero bueno, son dos opciones ahí, siempre y cuando tengamos en cuenta además también los extremos delimitados, ¿bien? Entonces, a lo mejor en cloud público tenemos que estar hablando de una contratación de no un solo servidor, sino de más, ¿bien? Pero bueno, eso ya es una cosa que tendríamos que ver a modo de dimensionamiento o de estudio previo. Y bueno, el último punto es el propio servicio que nosotros ofrecemos, ¿vale? Que es la auditoría. La auditoría de seguridad, que, bueno, dividida un poco, sería auditoría sobre el sitio web, auditoría sobre las direcciones o la dirección IP pública, ¿vale? Y la auditoría también adicional que se puede hacer en la parte interna de LAN, porque como os decía antes, el hecho de que esté accesible solo por la parte interna, hablamos de un servicio web, no significa que no sea susceptible de ser atacada, ¿vale? Porque muchas veces hay accesos que quedan garantizados pues por el mal uso de según qué softwares o prácticas de un usuario, sin él ser consciente, evidentemente, pero puede dar lugar a ataques sobre el sitio interno, ¿vale? Entonces, lo que realizamos en la auditoría, bueno, un poco de resumidas cuentas, y no está en el orden en el que siempre lo hacemos, ¿vale? Sería escaneo de puertos, lenguajes, las propias vulnerabilidades, los metadatos y luego hacer acciones de pentesting, ¿vale? White hacking para comprobar qué es lo que podría hacer un atacante real contra nuestros sitios, ¿vale? Bueno, en cuanto a la auditoría, sí me gustaría enseñaros un poco, a modo de ejemplo, cosas que hacemos, ¿vale? Cuando hacemos la auditoría de seguridad. Entonces, vamos a coger ahora el acceso este que tengo que crear dos accesos aquí, bien. Vamos a conectar con dos máquinas, si os parece. Vale, entonces tenemos aquí, por una parte, una máquina Linux con la que vamos a trabajar creando ataques ficticios, ¿vale? Y por otra parte, una máquina que esto va a ser ni más ni menos que la propia víctima, por así decirlo, una máquina Windows 8. Las dos ambas son máquinas virtuales, bien. Entonces, la víctima es un Windows 8, el atacante es un Linux, ¿vale? Más que nada porque la máquina Linux está basada en una distribución que está pensada para este tipo de trabajos, ¿vale? Es una distribución Linux que tiene además cursos de certificación específicos con los que se aprende a trabajar con herramientas que supuestamente tú tenías que hacer como forma ficticia tipos de ataque, ¿vale? Digo eso porque hay gente que evidentemente esta distribución no la usa, no la utiliza para un buen uso. Bien, entonces dejadme un segundo que me busco la pequeña guía que me había hecho para ver las prácticas. Y bueno, vamos a ver, mira, antes que nada, antes que utilizar las máquinas,
os quería enseñar también lo que hemos comentado antes en un momento de los metadatos, ¿vale? Porque me parece interesante el ver... un segundo, que voy a buscar un acceso directo, disculpad. Acceso directo de una aplicación. Lo que voy a hacer es enseñaros cuál es el problema de almacenar metadatos en nuestro sitio web, ¿vale? Con el que realizamos un escaneo de los metadatos, ¿qué ocurre con eso? Es decir, imaginemos que nosotros en nuestra página web pues tenemos nuestros boletines publicados, tenemos nuestra información de empresa en formato en docs, etcétera, etcétera, ¿vale? Los metadatos son los datos de los datos, es decir, hay documentos que a la hora de publicarlos, pues ¿qué guardan? El usuario que lo ha creado, el servidor donde está guardado, la ruta de las carpetas donde está almacenado, etcétera, etcétera, ¿vale? Son muchos los metadatos. Entonces, si eso no lo tenemos controlado, nos podemos encontrar con ciertas sorpresas, ¿vale? Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo una página web, ¿bien? Vamos a utilizar, en este caso, pues una página web de un medio de comunicación público, ¿vale? Más que nada por la cercanía que tenemos y porque así el enlace no va a tardar demasiado, ¿bien? De todas formas, disculpadme que creo que este lo tengo guardado y no va a ser necesario. Si me perdonáis, un segundo, voy a probar. Sí, creo que sí. Sí, fijaos, lo tengo guardado, ¿bien? Entonces lo que hace el escaneo es buscar toda esa información que pueda estar en documentos susceptibles de contener metadatos, ¿bien? Entonces, aquí, ¿bien? Y esos documentos los analizamos con los metadatos, ¿bien? Pues bueno, tenemos este montón de documentos que estaban en esta página web de este medio de comunicación, ¿bien? Entonces, voy a decirle que analice todos los metadatos y ¡tachan! Sorpresa. Tenemos que solo los metadatos almacenados en esta página web, en la parte pública, nos dan ya, para empezar, un montón de nombre de PCs, ¿vale? Claro, un nombre de PC parece que sea algo que no interese demasiado, pero un nombre de PC, una cosa tan tonta como esto, nos puede llevar a utilizar la ingeniería reversa, ¿vale? La ingeniería social, mejor dicho. Porque el nombre de un PC pues podría ser el nombre de un usuario del dominio, ¿vale? Por ejemplo, en el tema de los metadatos siempre hay que analizar muy a fondo, ¿vale? Y mirar con detalle cada documento, cada metadato que se recaba, ¿vale? Pero esto es para que os hagáis una idea de que todo aquello que colguéis y que esté publicitado en la página web tiene sus ciertos riesgos, ¿vale? Tenemos nombres de PC, tenemos, por ejemplo, si no me equivoco, teníamos algo más, pero que aquí me falta analizar los metadatos. Aquí lo tenemos. Vamos a coger desde el último hasta el primero. Bueno, que es el progreso, no me lo he almacenado aquí a la izquierda, pero bueno, no me importa, porque como el proyecto lo tenía guardado, más o menos lo tengo aquí. Bien, entonces en cada uno de los PCs, pues seguramente encontraremos más información. Nombres de usuario, por ejemplo. Impresoras remotas. Tenemos carpetas dentro del sistema, es decir, aquí estamos viendo una unidad de un servidor, ¿vale? En este caso, pues de TV3. Bien, tenemos la unidad de un servidor. Esto que nos sirva como ejemplo tampoco diabólico, es decir, que no tengo nada en contra de este medio de comunicación, ni mucho menos. Lo he utilizado porque en su día lo tuve que mirar por un asunto y sé que en esta página web almacenan muchísimos datos, ¿vale? Pues lo que os decía, carpetas de shared folders en la red, nombres de usuario, impresoras remotas, etcétera, etcétera, ¿vale? Incluso podríamos llegar a ver versiones de software que utilizan, muchísima información, ¿vale? Es muy peligroso, ¿vale? Es muy peligroso porque... Disculpad. Un nombre de usuario es el 50% de un acceso. Solo nos falta la contraseña, ¿vale? Y a partir de ahí, utilizando ingeniería social y otro tipo de ataques, bien podríamos llegar a crear un acceso permitido, ¿vale? Bueno, esto en cuanto a la referencia a los metadatos. Entonces, en cuanto a la conexión que vamos a hacer, la prueba, ¿vale? Os voy a enseñar en esta máquina Windows tengo montados un par de softwares gratuitos, ¿vale? Que no es que nosotros tengamos ningún tipo de relación comercial con ellos, pero lo he considerado que como son softwares que yo utilizo para hacer las auditorías, me parecen buenos ejemplos gráficos para mostraros un poco las cosas que se hacen, ¿vale? Uno de ellos es el SAX2, ¿vale? Que es de un fabricante francés, que esto lo que viene a ser básicamente
es un IDS, ¿vale? Como es Network Intrusion Detection System, SAX2. Un IDS que lo que hace es escanear en tiempo real todo el tráfico que hay en esa conexión de red de esta máquina, ¿vale? Que eso lo podemos configurar, pero lo que hace es básicamente hacer de IDS, ¿vale? Entonces, en esta máquina lo que tenemos es un Internet Information Server, ¿vale? Con dos servicios muy básicos, ¿vale? Tenemos, por un lado, los sitios, un default website, ¿vale? Con el puerto 80, con la página por defecto de Internet Information Server, que la hemos modificado un poco con un formulario, ¿vale? Y luego tenemos un FTP que lo hemos llamado Honeypot, ¿vale? Estos dos servicios son los que, en principio, debería de poder escanear el IDS. Ahora, en este ejemplo, lo que os voy a enseñar es para que veáis el cómo funciona si yo no supiera todo esto, ¿vale? Yo no sé el destino, lo que tiene esta máquina. Es decir, no tengo ni idea el atacante soy yo y no tengo ni idea en el otro extremo, que es el Windows 8, lo que hay, ¿vale? Bien, entonces, podemos ir a la máquina Windows, Linux, ¿vale? Disculpad, tengo problemas con la compartición de pantalla. Aquí está. ¿Vale? Voy a la máquina Linux, bien. Y lo que puedo hacer es iniciar un escaneo de puertos, ¿vale? Vamos allá. Utilizamos esta herramienta, bien. Entonces, le pongo aquí la IP de la máquina, bien. ¿Vale? Y le digo que me analice los puertos que encuentra abiertos en esta máquina, ¿vale? Vamos a poner un escaneo intenso, sin que haga más acciones de intrusión, porque si no puede estar minutos, incluso horas, ¿bien? ¿Vale? Perfecto. Entonces, en esta máquina, lo que ya podemos dar por hecho es que no hay ningún firewall que la proteja. Porque toda la serie de puertos estándares y no estándares que me está dando son demasiados. Bien, entonces estamos viendo pues, que tiene el puerto 80, que tiene el puerto 21, es decir, el HTTP, el puerto FTP y puertos no estándares, ¿vale? Que luego convendría como atacante analizar qué hay dentro de esos puertos. Vale, pues perfecto, tengo el puerto 21. Muy bien, pues vamos a ver en el puerto 21 qué es lo que podemos hacer. Entonces, ponemos en marcha el IDS, ¿vale? Que si no me equivoco, la red ya la tengo configurada. Ahora os lo confirmo, disculpad. Vamos a configurarla. Bueno, sí, vamos a dejarla así en todo el entorno de red para que luego analice toda la información posible. ¿Vale? La pongo en marcha. Me pide la única tarjeta de red que tiene esta máquina. Bien. Perfecto. Y entonces ahora me voy a la máquina Linux. Bien. Perdonad. A la máquina Linux, bien, ya puedo cerrarle el escaneo de puertos, ¿vale? Y vamos a intentar, por ejemplo, pues hacer un ataque FTP, ¿vale? Pues venga, vamos a ver si tengo guardadas las credenciales. Y mira, aquí tenemos un ejemplo. Lo único que tenemos que cambiar es el root de la carpeta, porque ya no la tengo en el escritorio, que la tengo aquí. Esto lo que estoy haciendo es utilizar esta aplicación para que mediante dos diccionarios, uno de usuarios, de nombres de usuario y otro de contraseñas, haga un ataque intercalado de fuerza bruta. Es decir, va a probar usuario y contraseña, con millones de combinaciones posibles, ¿vale? Esto ocasiona dos cosas. Una, que obtengamos un resultado después de horas, también os lo digo, que no es inmediato, evidentemente. Y dos, otra cosa que ocasiona es una saturación muy importante, ¿vale? En la conexión de red de la máquina destino. ¿Por qué? Porque la máquina destino está intentando gestionar todas esas peticiones que le vienen de golpe, ¿vale? Entonces, bueno, aquí lo que me está diciendo es que está restaurando una versión anterior, está haciendo un poco de trampas, ¿vale? Porque ya había intentado este ataque, evidentemente lo que hace es restaurarme la versión anterior del último punto donde me había quedado en el ataque, ¿vale? Bueno, atacando el servicio de FTP en el puerto 21, pues va a intentar usuario y contraseña, como os decía, ¿bien? Entonces, nos vamos aquí en el IDS, ¿vale? Y empezamos a ver que, para empezar, el IDS ya lo tengo que casi no me responde, prácticamente, ¿vale? Lo tengo porque también es cierto que es una máquina virtual que la tengo con poquísimos recursos, ¿bien? ¿Qué ocurre? Que la máquina virtual ahora mismo está detectando que en su red hay un tráfico muy extraño de la red, algo que está intentando pasar. Esto es lo que está detectando el IDS, ¿vale? Luego lo veremos cuando acabe de generarse, pero vemos aquí que ya está con advertencias, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a dejarlo en marcha, vamos a dejarlo ahí, ¿bien? Esto sería un ejemplo para un IDS, ¿vale? Entonces, lo que os comentaba de los Web Application Firewalls que se crearon para la necesidad específica de los servicios HTTP, podemos ver como este software, que este sí es gratuito, ¿vale? Que es el WebNight,
Se usa, también está bastante en boga este software porque apareció en la versión Linux, evidentemente porque era gratuito, pero como podéis ver ya existe para la versión Windows, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hace este software? Pues como ahora veremos, ¿vale? Déjame que exploro un segundo en una carpeta y voy a ir a buscar el acceso directo, ¿vale? Lo que va a hacer aquí es ir registrando los logs de los intentos a través del tráfico HTTP, ¿vale? No solo eso, evidentemente, como es un firewall, pues tiene una serie de opciones que son muchísimas, ¿vale? Para poderlo configurar. Es decir, esto hay que aprenderlo y hay que aprender a configurarlo, ¿vale? A partir de aquí podemos hacer lo que os comentaba, ¿no? Tipo de petición, si queremos que la deniegue, que la responda, que la pare, que me envíe una alarma, etcétera, 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 ¿vale? Entonces, vamos a dejar la configuración aquí puesta. Voy a irme otra vez a la máquina Linux, ¿vale? Y vamos a intentar. Aquí está en marcha el FTP, ¿vale? Vamos a intentar, si el tráfico de red de salida de la máquina Linux nos lo permite trabajar más o menos con comodidad, vamos a intentar recabar información de esa página web, de esa máquina Windows, ¿bien? Bueno, vamos a ver si nos da alguna información. Vamos a hacer un spidering de la página web, que esto significa intentar buscar los directorios y URLs internas, ¿bien? Vamos allá. Entonces, en el puerto 80 no le pongo el start porque no lo conozco, no sé si es un index HTML, un PHP, no tengo ni idea. Bien, vamos a ver qué es lo que hace. ¿Vale? Haciendo el spidering. ¿Vale? Bueno, me ha encontrado, para empezar, me ha encontrado una dirección de email. ¿Vale? ¿Eso qué significa? Significa que en algún momento de la página, cuando digo algún momento me refiero en el frontal o las URLs posteriores o subdirectorios que hay dentro, hay direcciones de correo publicadas en formato texto. Es muy peligroso, porque si te fuera la dirección real de lo que sea, por ejemplo, ventas@empresa.es, ¿bien? Esa dirección de correo la voy a poder usar, por ejemplo, en formularios gratuitos de envío de correo hacia la parte interna de la empresa. ¿Por qué? El anti-spam la va a detectar como cuenta buena, va a entrar hacia adentro, ¿vale? Y el que reciba el correo, a pesar del contenido del correo, está viendo que el correo le llega de ventas@empresa.es. Eso es peligroso. Ahí podemos poner ya contenido phishing, ¿vale? Para el usuario es ok, porque dice, esto me lo están viendo ventas, porque el anti-spam lo ha dejado pasar, ¿bien? Así que ahí ya tenemos alguna cosita, ¿bien? Vamos a hacer el escaneo solamente de las URLs también. Vamos a ver qué es lo que encontramos. Ah, no, aquí tengo un error, perdona, de configuración. Pues vamos a hacer con Fuzzer, que es mediante una tecnología distinta. Más agresiva, pero vamos a ponerla, a ver si de esta forma lo lleva a cabo. Vamos a ver dónde está. Aquí. Vale, no he encontrado nada más. Bueno, nada más que encuentra, porque también es cierto que la página la tengo montada para que no tiene nada, luego la veréis, ¿eh? No tiene nada montado. Bueno, entonces si desde aquí, desde la máquina Linux, fuéramos a explorar el propio frontend de esta página, de esta máquina Windows, veréis, ¿vale? Como os decía, que tiene una página pues que la tengo hecha pues para hacer pruebas, con un formulario que permite inyecciones SQL y demás, ¿vale? Entonces, aquí tenemos este frontal que de momento parece que no le pasa nada. Bien, ok, muy bien. Pues vamos a ver si el Spider nos ha encontrado algo más, no ha encontrado nada más, es muy básica, etcétera, etcétera. Bien, muy bien. Vamos a dejar de un lado el spidering, que no necesitamos más información de este frontend, ¿vale? El FTP, el intento de ataque FTP va haciendo su trabajo, ¿vale? Y vamos a intentar recabar de forma mucho más intrusiva información de este frontend, ¿vale? Ahora veréis, intentaré no alargarlo demasiado, pero ahora veréis que esto es bastante curioso lo que ocurrirá, ¿vale? Si se pone en marcha la aplicación, porque veo que quizás los recursos del ataque FTP lo limitan bastante. Estoy viendo que no me acaba de arrancar. Qué lástima. Bueno, mientras vamos a dejarlo a ver si acaba de arrancar esta aplicación de aquí y vamos a ver qué está pasando en la máquina Windows, ¿vale? Como podemos ver, el gráfico ni siquiera ha avanzado. Ese es un síntoma porque yo creo que lo que está haciendo el ataque FTP es tal información, tal cantidad de información que el IDS no es capaz casi ni de gestionarlo, porque también os decía que la máquina tiene muy pocos recursos, ¿eh? Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es parar aquí el ataque, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí paradito. Un momento. Bien.
Vale, entonces nos volvemos a la máquina Windows. Bueno, ¿qué ha pasado? Que nos responde un poquito más, tenemos cosas por aquí. Bueno, creo que no sé si ha guardado mucha información y esto es un error del efecto demo, como siempre, pero bueno, vamos a verlo. Vale, entonces, aquí tenemos la información de la propia máquina, ¿vale? Nos está diciendo que algo pasa. Que aquí el tráfico que hay en la red scan, bueno, aquí lo da como 0, que eso no es del todo cierto, pero bueno, tenemos un float UDP que está haciendo ya un problema sobre la conexión TCP de la tarjeta de red. Y tenemos cosillas, ¿vale? A mí me gustaría que hubiera generado otro error, otro evento, que veo que no lo ha hecho. Y es una lástima. Es una lástima porque... Ah, bueno, ya sé por qué, claro, cierto. Porque estaba intentando gestionar el ataque FTP también, ¿vale? Como podéis ver aquí está cerrando todas las conexiones FTP. Ese es el tema, ¿vale? Como al intentar cerrar todas las conexiones FTP, no ha podido gestionar más información, ¿vale? Pero bueno, eso no es del todo malo, no es del todo malo, porque esta información que tenemos aquí es muy valiosa, porque nos está diciendo desde dónde llega ese ataque, ¿vale? La IP 174, que en este caso es la máquina Linux, ¿vale? Por un lado, aquí tendremos esta información. Esto es a grosso modo, ¿eh? Como os digo, luego esto hay que analizarlo y configurarlo muy al dedillo, ¿vale? Pero un poco para que veáis un poco los IDS lo que hacen, ¿vale? Esto sería para el tema del FTP. Entonces, si nos permite ahora la otra aplicación, vamos a intentar podemos poner en marcha la aplicación en la máquina Linux y os enseñaré. Vale. Os enseñaré ahora lo que hace la protección. Me decía el error del puerto 8080 porque tengo dos instancias de la aplicación abierta. Bien, lo que va a hacer el Web Application Firewall, ¿vale? Creo que tengo más. Sí, le he dado tantas veces. Vale, aquí este ya es ok. Vale, entonces me está diciendo eso porque esta aplicación, ¿cómo funciona? Trabaja en la máquina de integrarse como un proxy, ¿vale? Entonces, lo que hace es escanear todo el tráfico de salida, ¿vale? Y de la misma información que recibe de entrada, evidentemente. Entonces, tengo el proxy local, lo tengo configurado en el puerto 8080. Bien, perfecto, muy bien, genial. Entonces, voy al navegador, le voy a decir que el proxy es este. Vamos a ver si se abre. Creo que la máquina esa tampoco responde demasiado bien, qué lástima. Bueno, aquí lo tenemos, vale. Entonces, vamos aquí. Chrome, las opciones avanzadas las tenemos por aquí. ¿Dónde estás? Vale. No puedo ver las opciones avanzadas porque la pantalla no me lo permite. Aquí, bien. Entonces, tenemos aquí el proxy, muy bien, el intermediario que va a ser manual, sin autentificación 8080. Bien, perfecto, muy bien, ya tenemos el Chrome navegando con ese proxy, ¿vale? Que es esa aplicación. Muy bien, pues vamos a comprobar si eso es cierto. Ok, vamos allá, vamos al HTTP 129, 168, 106, 179. ¿Vale? El frontend, correcto. Ha podido llegar a él a través de la aplicación, eso sí, no lo olvidemos, ¿vale? Muy bien, pues nos vamos a la aplicación, que la tenemos por aquí. Disculpad, que no sé, que tengo la pantalla que no consigo verlo todo. Ya me perdonaréis. ¿Vale? Muy bien. Yo voy a empezar a registrarlo. Ay, que no puedo verlo con las pantallas. Vale, aquí lo tenemos, Google Chrome. Bien, ya he empezado a registrarlo, ¿vale? Entonces aquí le digo, vale, pues venga, escanéamelo activamente. Hazme todo, lo mismo que hemos hecho antes, pero todo. ¿Vale? El Spider, todo en marcha, todo en marcha. Ponme en marcha todo lo que puedas. Recógeme información de la página, todo. Intenta lo más intrusivo que puedas. Por cada URL lo prueba las veces que sea necesario, etcétera, ¿vale? Entonces, si todo va bien, el Web Application Firewall tendría que responder, porque más allá de la información que podamos sacar de esta página, que luego nos generaría alertas del tipo, esta URL está mal programada, esta URL tiene un encabezado que proporciona información, dentro de esta página hay un formulario que permite hacer inyecciones SQL, etcétera. Más allá de todo eso, el Web Application Firewall tendría que reaccionar. Con lo cual, si todo ha ido bien, ¡pam! El Web Application Firewall lo que hace es delimitar la conexión para esta máquina. Que eso no quiere decir que la página web esté caída, sino que ha detectado nuestra IP pública, que en este caso estamos dentro de la misma LAN, ¿vale? Y lo que hace es bloquear nuestra conexión para esta máquina. No nos dejará pasar más, ¿vale?
Así que creo que como efectivo lo es bastante. Y que tenemos ahora el log aquí, ¿vale? De esta aplicación. Y vamos a ver qué es lo que nos dice. ¿Vale? Vamos a ver si así lo podemos ver un poco mejor. Vámonos al final, ¿vale? Client IP. Aquí lo tenemos. El Linux intentando hacer de todo, ¿vale? Entonces, es evidente que una de las premisas básicas de un firewall es, oye, todo esto que no es normal que sea tantas veces, lo que vas a tener que hacer es detenerlo, ¿vale? Porque no tiene ninguna lógica que una máquina empiece a hacer una serie de peticiones contra los métodos permitidos de HTTP, ya sean POST, GET o lo que sea, ¿vale? Contra una misma URL, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco el funcionamiento de un Web Application Firewall, como hemos visto, y aquí tenemos el funcionamiento del IDS IPS, ¿vale? Que como os digo, esto es un software con el que nosotros no tenemos relación comercial, pero me ha gustado su aspecto como para poderlo mostrar, ¿vale? Tiene luego información que podemos generar en forma de base de datos, podemos trabajar en forma de informes, etcétera, etcétera, ¿bien? Pues bueno, estos serían dos ejemplos o tres ejemplos, si tenemos en cuenta los metadatos, si tenemos en cuenta el ataque FTP y si tenemos en cuenta el ataque contra el HTTP, ¿vale? Contra un sitio web, ¿vale? Son tres ejemplos muy básicos, las auditorías las realizamos duran muchísimo más que este pequeño ejemplo, evidentemente, y realizamos todo tipo de acciones que consideremos importantes contra los protocolos, servicios o lenguajes que se encuentren en esa página web. Evidentemente, la auditoría funciona sin ningún, o sea, que yo no dispongo de ningún tipo de información más allá de la IP pública, de ninguna credenciales, evidentemente, y de ninguna información de los sistemas que hay detrás. Si tenéis un firewall, si no lo tenéis, un load balancer, etcétera, etcétera. Bien. Pues bueno, esto ha sido la webcast. Hasta aquí esta presentación. Y nada, solo deciros que si tenéis algún tipo de duda, ahora abrimos el turno de preguntas para que podáis efectuarlas y estaré encantado de responderlas. Y por supuesto deciros que os podéis poner en contacto con nosotros, conmigo, a través de los canales típicos, el correo, por teléfono, y seguirnos a través de Google+, Twitter, Facebook, etcétera, etcétera. ¿Bien? Me parece que tenemos una pregunta de Elena. Nos pregunta, en caso de que hayan accedido a mi web y que la hayan modificado, ¿qué tengo que hacer primero? Bueno, supongo que se refiere a que hayan hecho un defacing de la web. Bueno, lo primero es ponerte en contacto con, si no tienes ningún recurso a mano, ponerte en contacto con alguien que te eche un cable para ver qué es lo que ha podido suceder. Porque una modificación de la web implica que el acceso externo es muy profundo, ¿vale? Porque llegar a hacer una modificación de la web implica que has podido acceder, por lo menos, a ciertos recursos dentro del almacenaje de ese sitio web, ya bien sea IIS, Apache o lo que sea. Y luego lo que te recomendaría es hacer un análisis forénsico de por qué ha pasado. Porque o sea, no solo saber qué ha pasado en ese momento, cómo se ha accedido, sino todo lo demás que pueda haber en cuanto a la seguridad de tu página web. De algo más no cuadra, ¿vale? No sé si tenemos más preguntas. Sí, parece que tenemos otra. Vamos, tenemos otra pregunta. El sistema el WAF actúa independientemente de que el lenguaje de programación sea PHP, SP. Pues sí, lo cierto es que sí, porque el Web Application Firewall pues en realidad funciona protegiendo todo lo que es el tráfico web, ¿vale? Es decir, HTTP y HTTPS. A partir de aquí, todo lo que hay detrás evidentemente es susceptible de ser atacado. Pero como la entrada es a través del puerto 80, es decir, si por ejemplo tenemos una página en PHP con un formulario que luego ataca contra una base de datos, el primer acceso en ese formulario es a través del puerto 80, porque ese formulario 80 o 443, disculpad. A partir de aquí, el primer acceso que se intenta hacer es a través de estos dos puertos. Por lo tanto, el Web Application Firewall va a ser capaz de, en teoría, tapar o parar este ataque porque se está produciendo a través de estas dos capas.
Bueno, pues creo que no sé si tenemos más preguntas, parece que no. De nada a los dos. Gracias a vosotros, Elena, Marcos y a los demás asistentes. ¿Vale? Bueno, es lo que os he dicho. Cualquier cosa que necesitéis, contactáis con nosotros con todos los canales que tenemos. Y muchas gracias y hasta la próxima webcast.